Good morning, everyone. Welcome. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día del taller temático del Comité MSF sobre la transparencia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Antes de empezar, les recuerdo a todos aquellos que están participando a través de la plataforma de Zoom que por favor le den al botón levantar la mano cada vez que quieran pedir la palabra. Y les ruego que solo enciendan el micrófono una vez que tengan la palabra y que cuando hayan terminado de hablar tengan a bien silenciar el micrófono. Quiero también señalar que disponemos de servicios de interpretación en inglés, francés y español. Y en el chat han publicado instrucciones sobre cómo seleccionar el idioma a través de la plataforma en Zoom. Al igual que ayer, daré la palabra a los participantes para que formulen preguntas en cada una de las sesiones. Esta mañana seguimos con el taller y comenzamos con la sesión 3, que se centra en la vigilancia de la aplicación de las normas internacionales. En esta sesión vamos a examinar la relación entre la transparencia y la vigilancia de la aplicación de las normas internacionales, así como la labor realizada por los observatorios de los organismos internacionales de normalización. Y le pido a los oradores que van a intervenir en la sesión 3, que están todos participando en línea, que pulsen el botón levantar la mano. Gracias, indica el presidente. Permítame ahora dar la palabra al primer presentador de hoy, el señor Farid El Afar. Es el oficial técnico del Códex y va a hacer una exposición sobre el uso y las repercusiones de los textos del Códex. Escuchamos al señor El Afar. Muchísimas gracias, presidente. Solo he podido activar el audio, dice el orador, pero bueno, ahora sí que aparecen mis diapositivas. La secretaría ha compartido mi presentación. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer compartir esta mañana con ustedes. Yo efectivamente me voy a centrar en los esfuerzos que la Secretaría del Códex está llevando a cabo para poner en marcha un mecanismo que pueda dar seguimiento al uso y repercusión de los textos del Códex. Vamos ya con la siguiente diapositiva. Este trabajo empezó con el Plan Estratégico Actual Códex 2020-2025, que cuenta con un objetivo bien específico en cuanto a cómo reconocer y utilizar el texto del Códex. Los miembros de la comisión del Códex le han pedido a la Secretaría en ese sentido que empezara a trabajar sobre un mecanismo, como digo, para ver el uso y repercusiones de los textos del Códex, con la intención de entender mejor cómo se aplican estos textos del Códex y lo que eso significa también a nivel nacional, buscando información que sirva para alimentar, por así decir, el próximo plan estratégico, que ya será para el 2026-2031. Hasta la fecha lo que hemos hecho es empezar a colaborar con nuestras organizaciones hermanas, que son las oficinas de evaluación de la OMS y la FAO, para asegurarnos de que haya congruencia a nivel técnico en cuanto al trabajo que vamos a desempeñar. Hemos recopilado y analizado datos en distintas etapas y hemos escogido 3 opciones para crear este mecanismo. Y el Comité Ejecutivo del Códex y la Comisión del Códex dieron su respaldo. Hemos decidido basarnos también en una encuesta a los miembros anual. Y esta se plantea presentar por ciclos, es decir, cada año mandaremos esa encuesta sobre unos textos del Códex específico, además de preguntas más generales sobre los textos en general. Comenzamos en el 2022, ahí tuvimos el primer piloto y en ese momento confirmamos ya el enfoque para el 2023, ya pasó la segunda encuesta y este mismo año, en el 2024, tendremos la tercera encuesta y cerraremos ese primer ciclo. En el 2025 tendremos que volver a empezar otro ciclo y la intención es tener nuevos datos para poder compararlos con aquellos del 2022 y, por tanto, tener una referencia que nos sirva para evaluar el progreso o si se progresa. Y después, segunda opción,
Estudios de caso. Es verdad que las encuestas de los miembros se van a centrar más en los datos a nivel cuantitativo y también en aquello que consideramos como textos de tipo horizontal, es decir, temática general. Sin embargo, los estudios de caso se van a centrar más en la dimensión cualitativa y también en textos más específicos. Hemos empezado justo ahora con este segundo pilar del mecanismo que les presento. Y en el 2024 es cuando tenemos previsto que tenga lugar, o mejor dicho, que se aplique el primer estudio de caso. Y el tercer pilar, que está todavía pendiente, justamente es la colaboración con la OMC. Querríamos beneficiarnos del sistema que tiene la OMC en lo que a notificaciones se refiere. Y es cierto que esta colaboración todavía no ha empezado su andadura, pero lo importante es que toda la financiación de este trabajo viene de partidas presupuestarias extraordinarias y agradecemos sobremanera a Corea por su financiación, pero como les digo, el fondo o financiación es limitado porque no tenemos un presupuesto ordinario para encargarnos de todas estas tareas. De ahí que la aplicación pues haya tenido que ser un poquito más despacio. Ahora bien, confiamos en que en el 2024, como les digo, podamos comenzar la colaboración con la OMC y también tenemos la intención, o esperaríamos, poder organizar una misión a Ginebra más adelante este año. Proseguimos con las siguientes diapositivas. Ahora voy a pasar revista a los resultados de la encuesta. Aquí ven el cronograma habitual de cómo organizamos las encuestas. Primero empezamos con la fase de planificación que recae en la primavera, después se hace la prueba en verano, después se tiene que hacer la labor administrativa en el otoño, cuando ya va acabando el año se hace el análisis de datos de las conclusiones y en diciembre es cuando presentamos el informe. Este fue el caso en 2022 y lo mismo hicimos exactamente en el 2023. Proseguimos. Confío en que vean con suficiente claridad, a pesar de que la tipografía es de pequeño tamaño. He aquí la teoría del cambio y la base del mecanismo. Esto es lo que respalda toda la labor que estamos desempeñando. Todas las partes interesadas del Códex han dado su respaldo y la idea. Está la idea básica que permite todo el mecanismo y se trata también de ver qué significa el uso y la repercusión de los textos del códex y también cómo la labor del códex permite los objetivos que tiene, que es la protección de la salud de los consumidores y garantizar también que en el comercio de alimentos las prácticas sean justas. Ven que a la izquierda hay tres columnas y a la derecha también vemos insumos, actividades y resultados del Codex Alimentarius. Entonces, en insumos tenemos todos los recursos que se incluyen para las actividades para cada una de las comisiones del Codex para el bienio. Y luego los resultados son los textos del códex, es decir, código de prácticas, niveles máximos de residuos, normas del códex, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que resaltar aquí? Lo que vemos a la derecha, eso es lo importante, porque ahí es donde empezamos a definir qué es lo que hemos logrado gracias a los textos del códex. Entonces, ven que hay tres niveles de resultados. El primero, el alcance, reach en inglés. Nos preguntamos, ¿están los textos del códex llegando, alcanzando al usuario objetivo? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo inicialmente? Son los Estados miembros y luego otros organismos de Naciones Unidas, la industria, asociaciones profesionales, asociaciones de consumidores y un largo etcétera. Después nos preguntamos también si estos textos del códex
se consideran o los consideran los Estados miembros como pertinentes, cuentan con el reconocimiento como textos que son creíbles, de referencia y pertinentes. Consideran así los miembros del Códex. Y en la tercera columna pongamos que sí que llegamos al público deseado y sí se reconocen como pertinentes, de referencia, creíbles, y que llegan en el momento adecuado. Si es así, si esto es lo que piensan los miembros, entonces, ¿cómo se usan estos textos del Códex? Y es el último punto para apoyar la elaboración de leyes y reglamentos nacionales, sistemas de control de alimentos, para concientizar sobre la seguridad y la inocuidad alimentaria. Se utilizan para mejorar el comercio de mercancías de la membresía. Y si la respuesta es afirmativa, en ese caso damos por hecho que estos textos del Códex sí que están contribuyendo al que es su objetivo de largo recorrido. La encuesta, como ven, que hemos elaborado, se basa precisamente en todas las dimensiones que les acabo de presentar. Proseguimos. La encuesta tiene distintos apartados, como he dicho: el alcance, la pertinencia, el reconocimiento, el uso, el impacto y la satisfacción. Proseguimos. Estamos empezando aquí a ver datos, y aunque todavía no se ha publicado, me estoy basando en los datos que tenemos del 2023 de esta encuesta, porque me parecía positivo presentarles esos datos y poder ya hacer una comparativa y resaltar diferencias con el 2022. Primero, participación. Hemos logrado un aumento significativo del 2022 al 2023. Hemos logrado, como digo, pasar de un 52 al 69% de participación. Hay regiones que han participado, eso sí, más que otras, y los coordinadores regionales del Códex son los que han desempeñado un papel capital brindándonos su apoyo. Además, los miembros cada vez conocen mejor este mecanismo y se sienten más cómodos contestando a la encuesta. Y esto se hace a través de SurveyMonkey y son 20 preguntas cerradas. Por tanto, tampoco contestar a la encuesta es una ingente tarea, es bastante sencillo, y se la hacemos llegar a los puntos de contacto de cada país para el Códex. Y normalmente también pedimos que se reúna la Comisión del Códex Nacional y que ellos revisen el Códex. Confío que ahora mismo en la sala en Ginebra haya estados miembros que han participado en la encuesta, algunos de los representantes de estos estados, porque esto obviamente implicaría que que los países contestaron como nosotros recomendamos que lo hicieran. Continuamos. En esta diapositiva vemos los textos del Códex que escogimos en el año 2022. Norma general de toxinas y contaminantes para alimentos, principios generales de higiene alimentaria, normas generales para etiquetado y alimentos preembalados, y también principios generales para añadir nutrientes esenciales a los alimentos. Como bien pueden ver, los miembros son menos conocedores de el texto, la última referencia normativa, y no es algo que a nosotros nos haya sorprendido en el Códex, porque sabemos que se trata de un texto que se utiliza mucho menos y que seguramente además revista mayor complejidad comparado con los otros. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los 4 textos del 2023. La encuesta se hizo sobre estos. Tenemos norma general para los aditivos alimentarios, directrices sobre etiquetado en materia de nutrición, métodos recomendados para análisis y muestreo, y también las directrices sobre criterios de desempeño para la metodología de análisis a la hora de determinar los residuos de plaguicidas en los alimentos. Y en este caso, este es el texto que conocían menos los miembros comparado con los otros. Y una vez más, cabe señalar que es un texto más difícil de
aplicar, más reciente y no brinda métodos de análisis específicos comparado con, por ejemplo, los criterios de desempeño. Por eso cuesta más aplicarlo. Continuamos. Vamos a empezar a ver algunos gráficos sobre las respuestas que nos han llegado de los miembros. Intentaré ser veloz porque todavía me quedan algunas diapositivas. Eso sí, creo que por ahora todas las respuestas que hemos recibido pueden ser interesantes para nuestros participantes de hoy. Aquí vemos en qué medida se difunden los textos del Codex a la membresía. Y vemos las barras de colores divididas por regiones. Como pueden apreciar, cada región con su color correspondiente. Y luego vemos dos líneas de dos colores distintos, una de los países de elevados ingresos y luego de los ingresos medios y bajos. Los de ingresos elevados están en azul y ingresos medios y bajos son los que están en rojo anaranjado. Como ven, se logra una difusión bastante positiva. La mayor parte de las respuestas van de bien a muy bien. Y los países de ingresos elevados son los que logran divulgar de forma más equilibrada estos textos y los otros donde vemos que las respuestas están más distribuidas. Proseguimos. El futuro de los textos del códex y la satisfacción de la membresía. Los miembros en general están bastante satisfechos con el formato a la par que con la estructura, con el idioma y con la forma en que divulgamos estos textos del códex. Proseguimos. La siguiente. Aquí vamos a ver la pertinencia de los textos del códex. Cabe señalar que primero se trata de ver las prioridades y necesidades en materia de calidad y de inocuidad alimentaria, y la mayoría que han contestado han dicho que es muy útil o sumamente útil, y la región africana es la que considera estos textos sumamente o muy útiles, y luego hacia allí Europa. Ahí se centran sobre todo, como ven en el centro, en los mostly useful, como más útiles. Y los países de ingresos medios y bajos consideran que estos textos del Códex cumplen con las necesidades en materia de calidad e inocuidad y con otros niveles un poquito más elevados, como han podido ver. Proseguimos. Aquí, en esta diapositiva, queda reflejado el nivel en el que los nuevos conocimientos que aportan los textos del Códex se van asimilando, y nos sorprende que los países de ingresos medios y bajos han aprendido más, han adquirido mayor conocimiento con respecto a los de ingresos elevados. Y aquí sí que hay regiones que han alcanzado mejores resultados, sobre todo Europa y Norteamérica, con niveles más bajos con respecto a otras regiones, lo cual seguramente se deba, o muy probablemente, a que tienen sus propias normas, y en las otras regiones vemos que están sobre todo los países de ingresos medios y bajos. Continuamos con la siguiente diapositiva, donde podemos ver, como ya he mencionado anteriormente, el nivel de reconocimiento de estos textos como textos de referencia creíbles y pertinentes. Y aquí vemos que para los miembros estos textos del Códex, en la mayor parte de los casos, son totalmente creíbles, son de referencia también y llegan a su debido tiempo. También vemos una sutil diferencia según el nivel de ingresos de los países. Y aquí vemos el nivel general de satisfacción de los miembros con los textos del Códex, o están satisfechos o muy satisfechos, y no vemos aquí grandes diferencias, sin embargo, entre países de ingresos altos e ingresos medios y bajos. Y a continuación les voy a presentar el uso y el impacto que tienen la repercusión de estos textos del Códex.
Esta es la primera dimensión. Entonces, ¿en qué medida se están utilizando estos textos del Códex como referencia para la legislación de alimentos y los distintos códigos de prácticas o regulaciones? Aquí vemos que los países de ingresos medios y bajos recurren mucho más a los textos del Códex que los países de ingresos elevados. Y una vez más, como les estaba señalando anteriormente, no es algo que nos sorprenda, pero sí que permite que tengamos esta información a nivel oficial. Y aquí a continuación vemos en qué medida estos textos del Códex sirven de apoyo para los sistemas de control nacional en materia de alimentos. Los países de ingresos medios y bajos recurren más a ellos, una vez más comparado con los países de ingresos más altos. ¿En qué medida se usan estos textos para aumentar la concientización de las partes interesadas en cuanto a la inocuidad alimentaria y las cuestiones de calidad? Ingresos bajos y medios son los países que más recurren a estos textos con respecto a los de ingresos elevados. Y a continuación, lo que vemos es en qué medidas se usan estos textos para actualizar y aportar insumos a los programas de formación y educación en materia de inocuidad y calidad. Y aquí vemos una tendencia muy similar a la anterior. Con esto continuamos. Por último, ¿en qué medida estos textos del Códex sirven de apoyo para el comercio y los esfuerzos comerciales en materia de alimentos a nivel nacional, regional y mundial? Comercio a todas las escalas. Una vez más, países de ingresos medios y bajos recurren más a los textos del Códex en los esfuerzos de comercio de alimentos con respecto a los estados que tienen ingresos más elevados. Y con esta diapositiva tenemos, tenemos un punto más. Se disculpa el orador. La pregunta anterior la añadimos en el 2023 porque nos lo pidieron uno de los miembros. Entonces, aquí vemos, sin embargo, una que hemos repetido en 2022 y 23. El nivel en el que estos textos del Códex han logrado mejorar la calidad e inocuidad de productos alimentarios, llevando a aumentar la confianza de los consumidores y también permitiendo que haya un mayor potencial de exportación en los mercados mundiales. Vemos que los países de ingresos medios y bajos son los que más recurren a estos textos del Códex, una vez más, con respecto a los países de ingresos elevados. Y en esta siguiente diapositiva, por último, vemos en qué medida los textos del Codex respaldan los apoyos, os respaldan el trabajo y los esfuerzos comerciales a nivel nacional, regional y mundial. Y una vez más son los países de ingresos bajos los que más recurren a estos textos con respecto a aquellos que son considerados como de ingresos elevados. El orador señala que no hubiera tantas diapositivas que compartir. Entonces, estos textos han servido para la promoción de la armonización regional y facilitar que haya un comercio sin sobresaltos. Y una vez más son los países de ingresos medios y bajos los que más recurren a estos textos del Códex con miras a facilitar el comercio intrarregional y también para promover la armonización de las regulaciones de alimentos con respecto a los países de ingresos más elevados. Y en la siguiente diapositiva, lo que hemos hecho es pedirle a los miembros saber en qué medida estos textos del Códex les han ayudado para resolver diferencias comerciales relacionadas con normas en materia de calidad e inocuidad alimentaria. Una vez más, países de ingresos medios y bajos son los que más recurren a los textos del Códex para tratar estas diferencias comerciales, mucho más que los países de ingresos más altos, y esto tampoco nos sorprende. Y a continuación, vamos a ver cuáles son los obstáculos que impiden que se utilicen los textos del Códex. Primero vemos que en el 2023, a nivel mundial, los países nos han informado de que falta capacitación de aplicación en nivel local. Entonces, la capacitación es el primer obstáculo para actualizar y utilizar estos textos a nivel nacional. Faltan también recursos, ese es el segundo obstáculo. Y la duración del proceso de aplicación nacional es el tercer obstáculo, y así seguiríamos.
Siguiente diapositiva, por favor. Aquí pueden ver una comparación entre los resultados de 2023 y los resultados de 2022. Vemos que la falta de capacidad de matriz de implementación ha superado los niveles del año pasado y la falta de recursos ha ido en aumento también y ha llegado al segundo rango. La falta del conocimiento de las disposiciones de Codex ha ido en aumento en el año 2023 con respecto a los niveles observados en el año 2022. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí verán un par de diapositivas donde pueden observar las diferencias entre los países de ingresos medios y los países de ingresos altos. En los países de ingresos altos en 2023, la falta de implementación local ha sido un gran obstáculo. La falta de recursos y la falta del conocimiento de las disposiciones de Codex no han sido un problema tan grande en 2023 en comparación con el año 2022. Estos resultados nos han dejado muy sorprendidos, puesto que hay una diferencia bastante grande entre 2022 y 2023 para los países de ingresos elevados. Atribuimos este hecho a que los países empiezan a familiarizarse con este proceso y lo entienden mejor y han visto un primer informe. Pueden contestar de manera más precisa a la encuesta. Y también ha habido un aumento en la cantidad de países que han contestado a esta encuesta. Esto puede ser otro factor en las diferencias entre 2022 y 2023. Ahora sí es demasiado pronto para concluir nada por ahora. Hay que esperar un poco hasta que se estabilicen los resultados. Queremos terminar con el primer ciclo de investigación antes de empezar a establecer conclusiones definitivas. Esperamos que el año que viene nos aporte información adicional. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los países de ingresos medios y bajos, es uno de los resultados más interesantes de nuestra encuesta. Se observa que la falta de recursos es el mayor problema. Le sigue la falta de capacidades de implementación locales, la duración de la implementación a nivel nacional, la falta del conocimiento de las disposiciones Codex, la duración del desarrollo de un texto Codex. Eso también ha supuesto un problema grande para los países de ingresos medios y bajos. Siguiente diapositiva, por favor. En el año 2022 hicimos una serie de recomendaciones y también hemos llegado a una serie de conclusiones. No hemos llegado a esa fase en el año 2023 porque no se ha terminado de publicar el informe. No obstante, la mayor parte de las recomendaciones de 2022 basadas en el resultado de la encuesta de ese año son recomendaciones que siguen siendo válidas este año, en 2023. Seguimos pensando que es importante concienciar a las partes interesadas con respecto a las disposiciones de Codex y con respecto a todas las organizaciones implicadas. Necesitamos priorizar el desarrollo de capacidades y la formación del personal. Las organizaciones son responsables de eso. Esa es la responsabilidad de la Secretaría. Queremos seguir con los esfuerzos de comunicación y de colaboración que se han invertido hasta ahora. Y por último, nuestra última recomendación para los Estados miembros, por más s- sim- simple que pueda parecer esta recomendación, nos parece muy importante aumentar los recursos a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos conseguido legitimar el marco de nuestra encuesta.
La colaboración y la comunicación con nuestras partes interesadas nos ha parecido muy positiva y muy eficaz. Planeamos seguir con este método en los años venideros. Tal y como ya he mencionado, en el año 2022 se nos dijo que habría que dar más detalles sobre el impacto que tiene el comercio en toda esta cuestión. Eso ya lo he mencionado anteriormente. Los partenariados con otras organizaciones ya han sido mencionados anteriormente. Tenemos que reforzar nuestra relación con la OMC, pero desafortunadamente tenemos recursos limitados. Vamos llegando a nuestro objetivo poco a poco, pero es un proceso que tarda. Siguiente diapositiva, por favor. El informe del año 2022 ha sido publicado en los idiomas oficiales. Está disponible en la página Codex. Si quieren ver los resultados del informe del año 2022, siempre pueden consultarlo. Más adelante este año pueden publicar los resultados del 2023. Esto formará parte de una serie de publicaciones sobre los textos Codex. Siguiente, por favor. Por último, hemos colaborado con varias organizaciones. Queremos entender cuál es el impacto de nuestros criterios, de nuestros miembros. Verán ahora las presentaciones de mis colegas. Cada uno ha tomado un enfoque distinto. Quiero reconocer la iniciativa de Woja y le doy las gracias a ellos. Desde hace 2 años organizamos reuniones informales cada trimestre donde compartimos los unos con los otros las experiencias aprendidas y nos damos cuenta de que compartimos los mismos problemas, la implicación de los miembros en nuestro trabajo, las opciones que tenemos de cara a nuestra metodología de trabajo y nuestros recursos. En el año 2024 decidimos escribir un artículo sobre el tema. Esta actividad ya se ha iniciado y esperamos que para el verano podamos publicar este artículo. Siguiente. No sé si quieren hacer sus preguntas ahora o al final de la sesión. Le cedo la palabra al presidente. Gracias, señor El Hazard. Vamos a responder las preguntas al final de las 3 presentaciones. Me gustaría darle las gracias por esta encuesta tan interesante. Sin duda nos proporciona con una perspectiva muy amplia, pero a la vez también nos da muchos detalles. Sé que algunos de mis colegas querrán hacer algunas preguntas sobre la presentación. Estará a su disposición en la página web del taller. Estoy seguro de que muchos de nosotros podremos entrar más en detalle sobre este tema y nos interesará mucho la información que nos han aportado. Tomo nota de la importancia de la relación con la OMC. Nos parece muy bien y nos parece una buena noticia para este comité. Ahora le cedo la palabra a la doctora Lord Weber Winsel, jefa del Departamento de Integración de Datos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. La doctora Weber Winsel hará una exposición sobre la vigilancia de la aplicación de las normas internacionales sobre la base de 2 ejemplos de la labor que realiza el Observatorio de la OMSA para vigilar la transparencia de los miembros de dicha organización y promover el uso de EPING para la MSF. Doctora Weber Winsel, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Siguiente diapositiva, por favor.
Tal y como se acaba de mencionar, me voy a centrar en cómo la OMSA vigila la transparencia, pero antes de pasar a esta etapa, querría presentarles con algo de contexto. Querría explicarles qué es el observatorio y cómo vigila la transparencia. La OMSA, la Organización Mundial para la Salud Animal, es una organización intergubernamental responsable para mejorar la salud animal y su bienestar a nivel internacional. Este año celebramos nuestro 100º aniversario. Esta organización fue creada en el año 1924. Nuestro mandato histórico busca mejorar la transparencia en materia de la salud y la situación de los animales. Contamos con nuestros miembros para que publiquen una lista de las enfermedades que afligen a sus animales a nivel nacional. Hemos añadido varios mandatos a este mandato histórico y uno de ellos es que queremos establecer una serie de normas relativas a la salud animal y el bienestar animal. La OMSA está reconocida a nivel internacional como una organización que establece normas con respecto a la salud animal. Nuestro código de salud animal recoge normas relativas a la salud animal y también normas relativas a las vacunaciones para los animales. En el año 2018 nos dimos cuenta de que casi 400 capítulos se dedican a este tema. Tan solo en el código se han incluido más de 1.100 artículos sobre el tema. Hemos invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo para mejorar las normas actuales para que sean completamente amplias, para conseguir que nuestros miembros adopten las normas en cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el objetivo del observatorio, tratar de entender si se están implementando las normas establecidas, cómo se utilizan estas normas y si acaso son efectivas y también queremos tratar de mejorar su eficacia. Para alcanzar este objetivo hemos recopilado información y perspectivas con respecto a la implementación de las normas establecidas por la OMSA. Hemos tratado de identificar baches en nuestro trabajo y hemos tratado también de establecer recomendaciones y iniciativas para cerrar cualquier brecha que haya en nuestra labor. No solo queremos mejorar nuestras normas, sino que también queremos dar recomendaciones a la OMSA, porque nos damos cuenta de que hay servicios y actividades dentro de nuestra organización que podrían mejorarse para mejorar nuestra respuesta a las necesidades internacionales en materia de salud animal. De esa manera también podemos mejorar la implementación y la eficacia de nuestras normas. Buscamos también preservar la confidencialidad de nuestros miembros. No obstante, ellos están de acuerdo en darnos toda la información que busquemos siempre que respetemos el anonimato de los países que contribuyen información a nuestro trabajo. Tenemos dos métodos de trabajo distintos, un informe de seguimiento y una serie de estudios temáticos. El informe de seguimiento se lleva a cabo frecuentemente. Utilizamos bases de datos existentes que son establecidos con varios fines, no solo el fin del informe para el observatorio. También utilizamos la base de datos del Banco Mundial, de la OMC, para entender qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Tratamos de mantener un nivel de implementación elevado. Este informe de seguimiento se publica en tres fases que se desarrollan a lo largo de 5 años. Nuestro plan de estrategia se desarrolla cada 5 años. La meta consiste en establecer un plan estratégico para el trabajo de la OMSA. Además de este informe de seguimiento, también llevamos a cabo una serie de estudios temáticos.
Con este fin, recabamos información específica con el objetivo de contestar a las preguntas que tenga nuestro observatorio. Contamos con una serie de normas específicas para temas específicos que sean de interés para la organización. Tratamos de entender el uso de las normas y tratamos también de establecer barreras tratamos también de establecer cuáles son las barreras a su implementación. Publicamos estos informes por lo menos una vez al año. El primer informe de seguimiento que ha sido publicado en el año 2022, a finales del 2022, lo pueden ver en esta diapositiva. Ha sido un informe muy exitoso. En el año 2023 ha sido el documento más descargado en la página web de la OMSA. Esta organización, este informe está dividido en 12 secciones. Hemos trabajado en 12 temas distintos y hemos tratado de observar el nivel de implementación de normas relativas a cada tema. Hoy querría hablar sobre las notificaciones de la OMC y sobre la transparencia. Pero antes de pasar a ese tema, querría atraer su atención al hecho de que este informe de seguimiento se compone de 3 documentos distintos. El informe es bastante largo. Hemos desarrollado varios estudios sobre las notificaciones de la OMC y siempre contamos con un resumen ejecutivo de cada tema. Eso puede ser más fácil y más accesible para aquellos que descarguen este contenido. También contamos con una plataforma en línea donde los miembros pueden filtrar la información por región, por enfermedad, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Para los estudios temáticos, nos hemos centrado en zonas específicas. Lanzamos un informe el año pasado y el primer informe se publicó en enero de este año para la celebración del 30º aniversario de nuestra organización. Hemos llevado a cabo un análisis más detallado sobre este tema. Durante el mes de mayo, durante la reunión de la OMSA, hablaremos sobre el tema. Nos gustaría entender mejor cuáles son los desafíos a la implementación de las normas en materia de salud animal. Lo que tratamos de entender es cuáles son las barreras a nuestro trabajo para que todos nuestros estados miembros puedan tener en cuenta el feedback que les estamos dando. Estudio temático sobre las zonas de las enfermedades. El 65% de nuestros miembros completaron por lo menos uno de los 3 cuestionarios. Enviamos un cuestionario por pregunta. Nos hemos centrado en 3 enfermedades específicas y el 50% de los miembros contestaron a los 3 cuestionarios. Eran cuestionarios muy largos, así que nos sorprendió recibir tantas respuestas. En lo referente a los resultados, seré breve. Fue interesante observar que estas zonas se utilizan para seguir de cerca el control de enfermedades y no para el comercio. En influenza se observó un impacto positivo que fue registrado por 80% de nuestros miembros. El 91% de nuestros miembros consideró que hubo un impacto positivo en el comercio gracias al control de enfermedades. Los miembros que utilizan este método de zonas siguen observando dificultades para integrar las normas OMSA.
por lo menos en la práctica o a nivel legislativo, no siempre han podido implementar las recomendaciones en cuestión. Pueden tardarse más de 2 años para que se reconozca una zona específica. En UMSA contamos con un método específico para que se reconozca como tal una zona específica de enfermedades. Puesto que este proceso tarda tanto, queremos recabar más información. Actualmente estamos analizando los factores que se tienen en cuenta para identificar cuáles son las influencias en el proceso de aceptación y de reconocimiento de zonas. Entiendo que en su grupo trabajan sobre la transparencia. Nosotros, como observatorio, ¿cómo seguimos de cerca esta cuestión? ¿Cómo controlamos la transparencia? No solo queremos referirnos a las enfermedades de los animales, sino que también queremos referirnos a la transparencia en materia del uso de agentes antimicrobianos. Establecemos actividades de búsqueda específicos y también damos un tiempo específico a la OMSA para que pueda registrar información sobre esta cuestión. Tratamos de seguir de cerca la investigación para que los Estados miembros puedan aportar sus datos lo antes posible a la OMSA. En lo referente a la transparencia en el uso de agentes antimicrobianos, la OMSA tiene que establecer un informe anual sobre el tema y también tienen que publicar un informe nacional. En lo referente a la transparencia de el rendimiento de los servicios veterinarios, cada miembro puede decidir publicar este informe. Es la decisión del Estado miembro si lo publica o no, porque pueden preferir mantener esta información oculta. Pero nosotros favorecemos la transparencia y finalmente la transparencia con respecto a las herramientas PVS. Seré breve. El 30% de los eventos excepcionales que implican a animales y sus enfermedades se notifican en un 30% de los casos. A las 24 horas de haberse detectado. El 11% de estos casos se registran tan solo más de un mes después de haberse dado. Otra cuestión interesante es que gracias a nuestras actividades de seguimiento y de monitoreo, hemos podido aumentar las notificaciones inmediatas gracias a nuestras búsquedas activas. El 85% de los miembros han presentado un informe a la OMSA sobre el uso de agentes antimicrobianos. Tan solo el 32% tienen un informe nacional publicado y disponible. Tan solo el 34% están completamente disponibles en la página web de la OMSA y el 75% están disponibles para los socios y para los donantes. Vemos que hay una tendencia que va en aumento. Año tras año, lo que se observa es que cada vez más países eligen ser transparentes y comparten públicamente sus informes. Con respecto a la última barra, sobre cómo seguimos de cerca la transparencia, hay miembros que han cumplido con todas las normas de transparencia establecidas y se ha observado que ha habido una mejora en este indicador a lo largo de los últimos años, sobre todo entre la primera y la segunda evaluación.
La mayor parte de las veces se observa una mejora en la transparencia entre dos evaluaciones distintas. Solo queríamos darles una perspectiva general de cómo seguimos de cerca la transparencia de nuestros miembros. Vamos a necesitar algo más de tiempo antes de exponerles las últimas herramientas que estamos desarrollando en este ámbito. ¿Cómo utilizamos SPS e Ping? Nos ha parecido que sería muy interesante utilizar eh, los datos sobre el comité de SPS. Los miembros de la OMC son colaboradores importantes para nosotros. Casi la mitad de los miembros de la OMC han presentado por lo menos una notificación. Pero no podemos olvidar que el 67% de las notificaciones provienen de 10 miembros de la OMC. Así que claramente hay un desequilibrio y eso se tiene que tener en cuenta al analizar los resultados. El 94% de las notificaciones enviadas relativas a nuestras normas establecen que su legislación está en conformidad con las normas de la OMSA. Esta es la declaración que solemos recibir por parte de nuestros miembros de la OMC. Es interesante ver que el 94% han considerado que su legislación cumplía con las normas de la OMSA. El 2% de las notificaciones relativas a las normas de la OMSA consideraban que la legislación no estaba en conformidad con estas normas. Hemos tratado de analizar estas notificaciones. El 65% no han podido justificar por qué su legislación no está en conformidad con las normas. Así que vamos a trabajar con la OMC para tratar de entender mejor este fenómeno. Queremos saber si el problema son las normas de la OMS, son de la OMSA, o si el problema es un problema de implementación. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. No solo utilizamos EPING, utilizamos otras bases de datos de la OMC para resolver nuestras diferencias a nivel internacional con respecto a cuestiones de seguimiento. Siguiente diapositiva, por favor. La regionalización. Verán que para nosotros el concepto de las zonas es muy importante. De esa manera podemos controlar las enfermedades animales. Nos interesaría investigar un poco más en detalle los informes establecidos por ahora y la regionalización. Tomamos nota de que ha habido 130 experiencias de regionalización en el informe de enfermedades animales. El 52% de estas experiencias se refieren específicamente a la regionalización, tal y como nosotros la comprendemos. Siguiente diapositiva, por favor, y me parece que esta es la última. Tal y como ya hemos observado, el observatorio de la OMSA ha empezado a seguir de cerca algunos indicadores clave. Y como verán, el primer informe fue publicado a finales del año 2022. Pensamos que ya hay algunos resultados interesantes. Vamos a tratar de tener en cuenta el feedback recibido por parte del observatorio. La transparencia, claro está, es uno de los temas más importantes para la OMSA. Lo seguimos muy de cerca, sobre todo teniendo en cuenta nuestro mandato histórico que se estableció en el año 1924 con la fundación de nuestra organización. La información SPS de la OMC se utiliza constantemente cada año en nuestra plataforma en línea y también de esta manera podemos actualizar nuestros indicadores y tal y como ya he mencionado anteriormente, la calidad de la investigación influye mucho en el valor de los indicadores establecidos y desarrollados en base a esos informes. Es importante para nosotros recabar información de calidad por parte de nuestros Estados miembros. Lo que quiero poner de relieve
es que tratamos de desarrollar estos indicadores para apoyar a nuestros miembros. Entendemos que es un compromiso muy grande proporcionar información de alta calidad. Pensamos que los datos de alta calidad son de mayor valor y eso se tiene que reconocer. También quiero poner de relieve los beneficios de compartir frecuentemente la experiencia con Codex y con el IPPC y también con los colegas de la Secretaría. Gracias. Very interesting presentation also. Muchísimas gracias. Muy interesante también todo lo que nos ha dicho sobre la vigilancia de la aplicación y el uso del EPIN. Ayer ya hablamos de esta plataforma y tiene distintos beneficios y se mejora su uso entre las delegaciones, sin duda. He visto que quizás tengamos que recortar o un poco tener en cuenta el tiempo de la pausa para el café. Para aquellos que tienen también las reuniones bilaterales, ténganlo en cuenta. Entonces lo vamos a dejar por ahora pendiente y vamos a escuchar la última presentación de la mañana del señor Descartes Kumba, que es el oficial de Agricultura, y la señora Roquila Medaminova, especialista de programas, y son de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces, en su exposición van a evaluar aciertos y desafíos en la vigilancia de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y escuchamos al señor Kumba y a la señora Madaminova. Buenos días, soy efectivamente Rojila Madaminova. Muchas gracias, presidente. Seré yo quien intervenga, mi colega Descartes Kumba, que es el que dirigió las actividades por ahora en el observatorio de la CIPF. Me ha permitido que sea yo, ha delegado y se ha encargado de otras cuestiones, pero está conmigo por si surgieran preguntas que tengan que ver con lo que se ha hecho en el pasado. He aquí la siguiente diapositiva con los puntos que voy a compartir con ustedes. Primero voy a pasar rápidamente revista a la CIPF, después al observatorio de la CIPF, las actividades que tenemos previsto llevar a cabo este año, como las partes que forman parte, y valga la redundancia, pueden contribuir a la labor del observatorio de la CIPF. Nuestra Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un acuerdo, un tratado intergubernamental del 1951, cuyo mandato es proteger los recursos naturales, una protección fitosanitaria para garantizar un comercio seguro de las plantas y derivados. Tenemos a 185 países que han ratificado esta convención. Y también hay que señalar que la labor normativa es la columna vertebral de la CIPF y que ésta se considera como una organización de referencia centrada en desarrollar normas internacionales sobre la salud de las plantas, las cuestiones fitosanitarias, teniendo en cuenta también el acuerdo MSF de la OMC. En la siguiente diapositiva vemos rápidamente la situación mundial en cuanto a la preservación de vegetales. Cada vez hay más plaguicidas que son dañinos para las plantas debido al aumento de los desplazamientos de plantas y derivados por el comercio y también porque los individuos cada vez se mueven más, lo que va de la mano de un cambio del clima también, como nunca, y esto hace que haya también nuevos hábitats para especies extranjeras. Entonces vemos también las estadísticas de pérdidas anuales en porcentaje, en dólares estadounidenses. Vemos que es una cifra bastante dramática, como pueden ver, y poder regular el movimiento de los productos derivados de las plantas y las plantas podría ayudar a reducir estos riesgos que acabo de comentar. Y como ya hemos dicho, la CIPF ayuda a proteger los recursos de las plantas frente a las plagas y a las enfermedades, estableciendo normas internacionales de medidas fitosanitarias. ISPM por su sigla en inglés, tenemos 46 normas internacionales a día de hoy
que aplican los países en el mundo, 33 protocolos de diagnóstico y 45 manuales de tratamiento fitosanitario, señala la oradora. El marco estratégico 2020-2030 de la CIPF es el documento de referencia donde aparece la misión estratégica de nuestra convención, la visión y el objetivo, y donde también se describe el elemento operativo que puede permitirnos ayudar a lograr los objetivos de la convención. En el marco estratégico incluimos también objetivos, como bien pueden ver en la pantalla, que se centran en mejorar la la inocuidad y también proteger el medio ambiente y facilitar las situaciones de estos productos y todo esto con la intención de alcanzar también los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas previstos para el 2030. A continuación, voy a hablar del Observatorio de la CIPF, que es un sistema que se encarga del seguimiento de la aplicación de la Convención y de las recomendaciones fitosanitarias y también de las normas internacionales fitosanitarias. Recopila las mejores prácticas y también identifica los desafíos comunes a los que se enfrentan los signatarios de la Convención a través de estudios y encuestas, y brinda también una perspectiva de cuáles son estos retos, dónde hay lagunas, dónde están las prácticas ejemplares para toda la comunidad de la CIPF. El observatorio de la CIPF originalmente se planteó como el sistema de apoyo, de aplicación y de examen. Esto fue en el 2011, contando con una gran financiación de la Comisión Europea, pero también con una contribución de otros donantes. Empezaron en el 2021 y luego en el 2022 actividad. Con este proyecto hizo una transición al observatorio de la CIPF y se convirtió en una de las 4 actividades principales de la convención. A continuación, en esta diapositiva, lo que vemos es toda la estructura de gestión del observatorio de la CIPF. Queda claro que el observatorio tiene un contacto directo con las distintas entidades, NPPO y RPPO. También se encarga de recopilar datos para hacer los estudios, y también cuenta con un comité, un subgrupo de aplicación y capacitación que tiene que informar después al comité que consideramos como IC. El observatorio informa de cualquier desafío, de prácticas ejemplares, a la par que de recomendaciones. Entonces, recopila datos para la Comisión de Medidas Fitosanitarias, que es el órgano rector de la convención. Y después tiene o delega a los subcomités como el normativo, como el de aplicación, para que tome las medidas que puedan ser necesarias. Y rápidamente, en cuanto al subgrupo del observatorio, y aquí lo que quería señalar, este se puso en marcha para evaluar y dar seguimiento al trabajo que se lleva a cabo y para dar pautas a la Secretaría de la CIPF. Lo componen 6 miembros que forman parte de los órganos rectores de la CIPF y que tienen la experiencia y competencias técnicas necesarias. Y esta secretaría apoya la preparación y también la elaboración de las reuniones. Se reúnen 3 veces al año y tienen ya prevista la siguiente reunión el próximo mes, en abril de este 2024. A continuación podemos ver todo el alcance de la labor que desempeña el observatorio y nuestro compromiso de seguir trabajando mejor, de forma más eficiente, a la par que los resultados a los que aspiramos. En nuestras labores, llevando a cabo estudios y encuestas, siempre tenemos la aspiración de aplicar herramientas y enfoques innovadores. Les puedo dar algún ejemplo. Por ejemplo, en el año 2022 llevamos a cabo un estudio con PricewaterhouseCoopers
que nos brindó una lista de prácticas ejemplares y recomendaciones para poder mejorar las tasas de respuesta de nuestras encuestas cuando llevamos a cabo también este tipo de encuestas. Entonces estamos respetando plenamente esas recomendaciones con la esperanza de que alcancemos esos resultados deseados. Y por otra parte, también estamos trabajando poniendo en marcha mecanismos para poder dar seguimiento de forma periódica a la convención y a las normas, y también damos seguimiento a la aplicación del marco estratégico. Por tanto, el plan siempre es hacer una evaluación semestral en 2025 y luego una evaluación final de la aplicación de este marco ya en el 2030. O más que semestral, a medio camino. Intentamos gestionar los datos que nos llegan de nuestros servicios y estudios mejor e intentamos también presentarle a los signatarios estos datos mejor. Y ya lo había mencionado anteriormente, el hecho de que aportamos también recomendaciones a nuestros órganos rectores, al CPM, para que los distintos órganos subsidiarios puedan actuar de forma consecuente. Continuamos. En esta diapositiva vemos las actividades prioritarias para 2024 para el observatorio. Estamos ahora mismo desarrollando un proyecto novedoso con la Comisión Europea, y dicho proyecto incluye también un componente en cuanto a cómo hacer operativo el observatorio de la CIPF. También tenemos previsto llevar a cabo la tercera encuesta general de la CIPF. Y esta encuesta se ha desarrollado y ya solo será cuestión de trabajar un poquito más en la encuesta para poder enviarla. Tenemos también previsto lanzar un nuevo estudio temático de comercio electrónico, y esto también implicará una encuesta que ya tenemos lista. Está a punto de enviarse. Tenemos previsto también pedir que nos sugieran temas para los estudios, de tal forma que nuestras partes signatarias pueden presentar los temas que les preocupan, de tal forma que después se tomen las medidas necesarias. Lo puede hacer el observatorio de forma consecuente. Proseguimos. Una de las actividades que comenzó en el 2023, lo que pasa es que sigue en curso, es la encuesta de la CIPF sobre la resistencia a los antimicrobianos en lo que a la salud vegetal se refiere. Y el año pasado, cuando se reunió nuestro consejo u órgano rector, hubo un miembro que le pidió al observatorio que tuviera bien organizar una encuesta sobre cómo se están usando esta resistencia a los antimicrobianos en los vegetales para entender los riesgos relacionados con esta resistencia. Y entonces el observatorio preparó esa encuesta que se envió y que contó con dos etapas. La primera centrándose en cómo se usan los productos con antimicrobianos en la salud vegetal, y luego los fungicidas con respecto a la salud vegetal. Recibimos preguntas bastante claras, la verdad, con la lista, por ejemplo, de los productos antimicrobianos y con fungicidas, y que servían de referencia y que podían escoger los que contestaron a la encuesta. Y como bien pueden ver, ambas etapas se concluyeron en febrero. Y aunque no alcanzamos el nivel de respuesta que deseábamos, sí que es cierto que recibimos respuestas muy interesantes y estamos en curso con la labor de análisis de todas las respuestas y preparando también un informe que se presentará en la reunión del CPM, que tendrá lugar, como les decía, la tercera semana de abril, el mes que viene. Es posible que la segunda etapa de la encuesta sobre los antimicrobianos prosiga para poder ahondar de forma más pormenorizada en la perspectiva sobre esta cuestión de la resistencia a los antimicrobianos y los riesgos conexos. Mis colegas de la OMSA y del Codex ya lo han mencionado, el hecho de que formamos parte de este grupo de trabajo y colaboramos, somos las tres organizaciones hermanas
Y este grupo de trabajo se reúne cada trimestre para hablar de las mejores prácticas, de los éxitos alcanzados y también, como no, de nuestros desafíos. Obviamente dependemos de que los signatarios contesten para recibir los datos, para conocer temas que les pueden interesar. De ahí que sea tan importante para nosotros trabajar con las partes signatarias de la convención y por eso siempre alentamos a estas a que nos presenten temas para que llevemos a cabo estudios sobre los retos a los que se enfrentan en la aplicación. También nos permitimos animar y nos esforzamos para que aumente la tasa de respuesta a nuestras encuestas y también de participación en nuestros estudios y de respuesta a los cuestionarios. Claro que las actividades del Observatorio de la CIPF dependen también de la financiación que nos llegue de las partes signatarias y de los donantes. Entonces también animamos a todos a que tengan a bien financiar nuestra labor para que podamos llevar a cabo todas las actividades del observatorio. Proseguimos. En esta diapositiva ven los códigos QR que les permitirán llegar a distintas fuentes para tener más información sobre la labor del Observatorio de la CIPF. Y con esto concluyo y le vuelvo a pasar el testigo al presidente. Muchas gracias, señora Madaminova. Es el momento de abrir el turno de palabra para que formulen preguntas en relación con estas tres presentaciones. Dice el presidente. ¿Hay alguna pregunta? I see 3 flags. Veo que han levantado tres pancartas, Honduras, luego Turquía y después la Comesa. Honduras en el uso de la palabra. Y buenos días para todos, buenas tardes para los que están en línea. Gracias a los representantes de las tres hermanas por la presentación. Las presentaciones han sido bastante claras. Tengo una pregunta específica para Farid, el Codex. Estaba viendo las presentaciones de la OMSA y de la IPPC y ambas mencionaron una figura bastante estructurada, una plataforma de observatorio, que es la que entiendo que es la que permite monitorear el uso de las normas en la IPPC y en la OMSA. Y la pregunta para el representante del Códex es si una figura similar está pensada también implementarse en Códex en el futuro, dado el ejemplo de estas plataformas en las otras dos hermanas. Si no considera que es necesario tal vez entender cómo se integra el trabajo finalmente entre dos observatorios y algo un poco menos estructurado en el códex, pensando en tal vez alinear el trabajo de las tres hermanas a una figura similar, y de igual manera cómo se incorporarían estas tres figuras al trabajo de la OMC, por ejemplo, cómo se está integrando el trabajo de la OMC. Me llamó mucho la atención que la OMSA sí revisa la plataforma IPING y las notificaciones, ¿verdad? Y eso tal vez es un ejemplo que las otras dos hermanas podrían seguir. Gracias, presidente. Muchas gracias, Honduras. Now I'll give the floor. Escuchamos a continuación a Turquía. Muchas gracias, estimado presidente. Buenos días. Yo tengo una pregunta para la Secretaría de la CIPF o IPPC. Mencionó la cuestión de la financiación para las encuestas. ¿Tienen alguna directrices al respecto o cuál es el mecanismo que siguen los miembros en ese sentido? Muchas gracias. Gracias, Turquía. Tiene a continuación la COMESA, el Mercado Común de África Oriental y Austral, la palabra. Muchas gracias, presidente. Mi pregunta sería para el representante del Códex, pero quizás valdría también para las otras hermanas normativas. Aprovecho para utilizar el Códex como ejemplo. Todos sabemos que las normas del Códex se van revisando
según va surgiendo la necesidad cada cierto tiempo, y yo sé que en nuestra región, en la Comesa, estas normas son la referencia para la legislación de inocuidad alimentaria de cada uno de los miembros. Y el cómo se desarrolla la legislación basándose en estas normas no es que sea con referencia de un documento, sino que muchas veces lo que se hace es que toman directamente el texto en sí y este se corta y pega, se copia en la reglamentación, y ese proceso de elaboración de reglamentación toma algo de tiempo. Es decir, que cuando se revisan las normas en el códex, puede que los encargados de reglamentación nacional no lleguen a tiempo para la actualización de la legislación. Por eso querría saber si se tiene esto en cuenta, porque si la pregunta es si los Estados miembros están utilizando o no el códex, les diría que sí, sin duda, pero claro, la realidad es que esas regulaciones basadas en el códex puede que ya no sean válidas o que ya no estén alineadas con las versiones actuales que tiene el códex. Esa era mi pregunta y comentario. Gracias. Muchas gracias al representante de la Comesa. Quiero recordarles a todos los que están a través de la plataforma que le tienen que dar al botón de levantar la mano si quieren intervenir. Y para los oradores, si quieren contestar también. Cualquiera de los invitados tiene que levantar la mano para contestar, y los delegados en la plataforma también tendrían que hacer lo mismo. Acabamos de escuchar estas 3 preguntas, entonces vamos a escuchar primero al Códex y luego a la Convención, y luego veremos si alguien más quiere intervenir con respecto a la pregunta de la Comesa, y si el representante del Códex le pediría amablemente una respuesta lo más sucinta posible. Gracias, estimado presidente. Y muchas gracias también, como no, a Honduras y al representante de la Comesa y a todos por sus preguntas. Sí que seré breve. Nuestro objetivo, en última instancia, sería contar con una plataforma como la que está elaborando la OMSA. Seguramente recordarán que era una de las alternativas que presentamos en el comité ejecutivo. Ahora bien, requiere muchísimos recursos y el Códex carece de estos en este momento. Por eso solo estamos contando con un proyecto financiado que acabará en el 2026, y después todavía no sabemos cómo seguiremos financiando este trabajo. Y también, como saben, el presupuesto del Códex no ha aumentado. Por eso estamos en una situación de limitación de recursos en este sentido. Con respecto a la plataforma EPING, sí que nos gustaría aprovechar su existencia y quizás copiar en cierta medida los esfuerzos que ha desplegado la OMC. Ayer dijeron Chile y también Uganda lo útil y fácil que es recurrir a la información que está en la plataforma EPING, que es muy fácil que la utilicen las partes interesadas. Entonces, claro que sin duda ahí queremos tratar la cuestión. Y por otra parte, en cuanto a dar un paso al frente con respecto a la colaboración de las 3 hermanas, como bien he mencionado, la idea del artículo conjunto sobre este trabajo también se basa en empezar a plantearnos posibles financiaciones conjuntas y solicitudes a las 3 hermanas con quizás un proyecto que podría servir de apoyo, como digo, para las 3 hermanas en los esfuerzos de seguimiento de la repercusión de estas normas. Y en cuanto a la posibilidad de tener observatorios. Entonces, este artículo conjunto es el primer paso.
en esta dirección y confiamos, de hecho, en poder ir más adelante en el futuro. Con respecto a la pregunta del representante de la COMESA, sin duda, este es un tema importante que se podría quizás incluir en la encuesta y que vamos a tener sin duda debidamente en cuenta. No estoy seguro de que tengamos una respuesta en cuanto a la legislación nacional y con el hecho de que toma tiempo actualizar la legislación nacional. Somos bien conocedores de este asunto y nos enfrentamos a ello con frecuencia. Eso sí, cabe también señalar que hay tal cantidad de factores que desempeñan un papel que no estoy seguro de poder darles ahora mismo una respuesta rápida, pero sin duda es algo que podemos estudiar y tener más en cuenta para la encuesta o encuestas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al representante del Códex. Escuchamos a la representante de la Convención. Muchísimas gracias, presidente. Gracias también a la representante de Turquía por su pregunta. Como bien se ha indicado, en cuanto a la financiación, dependemos de la financiación y el apoyo de las partes signatarias y de las organizaciones que actúan como donantes. Por eso siempre estamos en contacto con todas las partes y aprovechamos cualquier ocasión que se nos presenta, como son las reuniones de nuestros órganos rectores, como les decía, o del CPM, que se va a reunir ahora en abril. Y esa es una reunión anual. También aprovechamos nuestros talleres regionales porque ahí están los representantes de las partes signatarias y ahí es donde aprovechamos para concientizar sobre las necesidades de financiación para las actividades del Observatorio de la Convención. Y existen dos posibilidades para brindarnos el tipo de apoyo que necesitamos. Las partes signatarias pueden financiar a través del Fondo de Financiación Multiparte e invitamos a estas a que lo hagan. Y si no hay otra posibilidad, la que estamos ahora desarrollando con la Unión Europea, es decir, poner en marcha un proyecto para desempeñar una actividad en concreto. Puedo darles el ejemplo del estudio del comercio electrónico que vamos a lanzar este mismo año. Todo este estudio, por ejemplo, cuenta con financiación del gobierno canadiense. Esto es todo. Muchas gracias. Le devuelvo el testigo. Muchas gracias a la representante de la convención. Veo que hay dos pancartas más que han sido levantadas. Le paso la palabra a Pakistán y después Uganda. Estimados colegas, hagan preguntas breves y sucintas. Pakistán, gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias también a los invitados que han hecho unas presentaciones excelentes. Tengo una primera pregunta para el representante del Códex. Como bien se ha resaltado, el Códex tiene unos textos muy adaptados y también actúan en cuanto a solución de diferencias. Y hay países que han seguido las normas del Códex cuando están comerciando con otros interlocutores comerciales que, por otra parte, cuentan con sus propias referencias e instrumentos normativos que están muy por debajo de las normas del Códex. Entonces ahí el nivel es mucho más bajo, como digo, con respecto al Códex, lo cual merma sin duda el comercio, porque en ese propio país no lo han actualizado, no están al nivel del Códex. Entonces mi pregunta es cómo resolver esta cuestión. Perdón, interrumpe el orador. Es muy difícil oír al orador. Si pudiera, por favor, acercarse al micrófono, porque pierdo la conexión, dice el orador. No se le oye bien. Un poco mejor, pregunta desde Ginebra. Sí, gracias, dice el orador y también lo agradecen los intérpretes. Entonces, se ha resaltado en la presentación que las normas y textos del Códex tienen una adaptación y utilizan a nivel mundial y están muy armonizadas, pero hay países que han adoptado estos textos, pero si tienen que comerciar o exportar con otros países
que cuentan con sus propios textos y sus propias normas, que están muy por debajo, cuyos límites, como digo, están muy por debajo de los límites del códex, ahí surge un problema, se enfrentan a una dificultad para poder regular ese comercio. Entonces, esta era mi pregunta. ¿Qué es lo que recomiendan desde Codex para tratar estos asuntos? Y ahora tengo otra pregunta para la representante de la convención. La convención han dicho que tiene sus reuniones del CPM, pero me gustaría pedir lo siguiente. Los países en desarrollo deberían contar o tenerse debidamente en cuenta su peso y participación en esas reuniones. Yo creo que los problemas a los que se enfrentan se tendrían que resaltar ahí y que sería también más apropiado tratar esas cuestiones también de forma específica. Más que una pregunta, es un pedido. Gracias. Gracias, Pakistán. Uganda, por favor. Thank you, Chair. Gracias, señor presidente. Quiero darle las gracias también a los presentadores. No quiero hacer una pregunta, solo quiero hacer un comentario en relación con la pregunta que se ha hecho a Codex, específicamente en relación con el concepto de las normas y las referencias y la legislación de los miembros. Creo que hay dos tipos de normas distintas, como por ejemplo las normas referenciales que son utilizadas por organizaciones regulatorias, es decir, la versión de la norma que está siendo utilizada es la que se ha publicado y que se incluye en la publicación oficial de las normas. Pero después también hay referencias que implican que la versión actual de la norma es la que se aplica siempre. Es un problema de concienciación. Pensamos que los Estados miembros tienen que prestar atención a esta cuestión. No deberían utilizar una referencia cualquiera, incluso aunque se revise la norma, incluso aunque se publique una referencia, no se tendrá que enmendar la legislación. Gracias. Me doy cuenta de que nos hemos pasado un poco de la hora. Me gustaría cederle la palabra a Codex y a los representantes de la convención, puesto que de esta manera pueden responder brevemente a las preguntas y pueden resumir cualquier cosa que quieran añadir. Por favor, alcen la mano si quieren volver a intervenir. Le cedo la palabra a Codex y después al IPCC. Codex, un segundo, le cedo la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. En lo referente a la pregunta puesta de relieve por Pakistán. Gracias. Sin duda esta es una cuestión importante. Dependemos de que los países actualicen los textos de Codec. Lo que dicen ustedes de las diferencias comerciales es algo que sin duda se va a tener que investigar en detalle en colaboración con la OMC. Ese es uno de los elementos más importantes para construir este mecanismo de seguimiento tan importante. Gracias por su comentario. Sin duda, esto es algo que se tiene que abordar. Y gracias, Uganda, por sus comentarios. Países sobre las referencias de las normas Codex en su legislación. Le vuelvo a ceder la palabra, señor presidente. Gracias, Codex. IPCC. ¿Quiere hacer algún comentario más? Gracias, señor presidente. En lo referente a la pregunta de Pakistán, la Secretaría del Convenio va a lanzar una llamada para presentación de temas cada 2 años.
y todas las partes interesadas, todos los países en todo el mundo tienen las mismas oportunidades para presentar los temas mencionados, para explicar cuáles son los desafíos que han encontrado y para poner de relieve una cuestión que les parezca importante. En lo referente a las organizaciones de la Secretaría del IPCC, los miembros de estas organizaciones tratan de equilibrarse, es decir, queremos un equilibrio en materia de representación. El comité se renueva cada 3 años, así que siempre que es posible presentar a un candidato, animamos a los países en todo el mundo a que propongan miembros para estos comités. Gracias. Gracias, IPCC. Adelante, Lord. Gracias, señor presidente. Quiero establecer un vínculo entre dos preguntas que se han escuchado. ¿Cómo consideramos nosotros nuestras normas? Siempre que se observa una necesidad nueva, puesta de relieve por un miembro o por la ciencia, se establece una norma nueva. Me parece importante entender mejor cuáles son las normas existentes antes de actualizarlas. Pero con los recursos que tenemos actualmente es difícil analizar todas las normas, teniendo en cuenta las nuevas que se quieren desarrollar o actualizar. Queremos trabajar en normas específicas para la adopción. Necesitamos recursos, no solo recursos monetarios, sino que necesitamos recursos nuevos. Recuerden que el representante de Turquía ha mencionado el mecanismo del IPCC. Este principio se tiene en cuenta en la OMSA. Miembros que estén dispuestos a apoyar este mecanismo es importante, y también tenemos que tener en cuenta los temas que se pueden cubrir en el observatorio y en nuestra organización. Gracias, creo que sin duda todos estamos interesados en aumentar nuestra cooperación. También hay un punto pendiente en nuestro programa de trabajo que nos permitirá seguir con este debate más adelante. Con esto quiero concluir con la sesión 3. Por favor, una ronda de aplausos para nuestros ponentes de hoy. So I hope to see all of you back this afternoon. Espero verles otra vez esta tarde a las 3 de la tarde para el taller de esta tarde. Quería, antes que nada, compartir algo de información importante para ustedes. Como se indica en el programa, va a tener lugar una clínica de ping hasta la 1 aquí en esta misma sala. Se trata de un taller de formación liderado por la Secretaría para las autoridades de notificación de SPS nacionales. Claro está, cualquier delegado que quiera tomar parte de este taller puede. Así que tomen nota de que aquellos que se van a unir a la clínica EPIC deben volver a esta sala en 5 minutos. Aprovecho esta oportunidad para atraer su atención a un evento paralelo que tendrá lugar dentro de poco y que va a presentar un acuerdo de las nuevas políticas y regulaciones de la Unión Europea. Este evento paralelo tendrá lugar a partir de las 2 en la sala S3 y habrá una interpretación al inglés, al español y al francés. Si pueden venir en persona, que sepan que hay un enlace Zoom para acceder a esta reunión. Lo pueden ver en la plataforma de e-Agenda. Gracias.